El genio detrás de algunas de las armas más famosas de la historia, John Moses Browning, nació el 23 de enero de 1855 en Ogden, Utah, en una época en la que el oeste estadounidense todavía estaba en plena transformación. Murió el 26 de noviembre de 1926 en Lieja, Bélgica, a los 71 años, mientras trabajaba en uno de sus últimos proyectos. Entre estas dos fechas transcurrieron más de 7 décadas en las que Browning pasó de ser el hijo de un humilde armero a convertirse en uno de los inventores de armas más influyentes de la historia. Sus diseños abarcaron rifles, escopetas, pistolas, ametralladoras y mecanismos automáticos. Trabajó con compañías como Winchester, Colt, Remington y Fabrique Nacional, y sus creaciones terminaron siendo utilizadas por cazadores, policías, soldados y ejércitos de numerosos países. El Salón de la Fama Nacional de Inventores señala que Browning desarrolló diseños que dieron origen o influyeron en armas como el rifle de palanca, la escopeta semiautomática, el rifle automático Browning, la ametralladora Browning M1919 y la M2 de calibre 50. Según esa institución, más de 30 millones de armas modernas se basan en sus diseños, pero para entender cómo llegó hasta allí, hay que regresar a su infancia. John Moses Browning nació en Ogden, territorio de Utah, el 23 de enero de 1855. Su padre era Jonathan Browning, un armero experimentado que había construido su reputación fabricando y reparando armas. Desde muy pequeño, John estuvo rodeado de herramientas, piezas metálicas, resortes, martillos, tornillos y mecanismos. Aquello terminó convirtiéndose en su escuela. No recibió una formación universitaria de ingeniería, su educación fundamental ocurrió en el taller familiar. Mientras otros niños jugaban, Browning observaba cómo funcionaban las armas. Quería saber por qué una pieza se movía de determinada manera, qué ocurría cuando se accionaba el mecanismo y cómo podía conseguirse que una máquina funcionara de forma más rápida, sencilla y confiable. Una de las historias más conocidas sobre su infancia cuenta que cuando todavía era muy joven, construyó un arma utilizando piezas sobrantes del taller de su padre. La propia cronología histórica de Browning señala que en octubre de 1869, cuando tenía solamente 14 años, ensambló un rifle de percusión utilizando piezas disponibles en el taller. Aquella experiencia fue fundamental. Browning descubrió que no solamente quería reparar armas, quería inventarlas. Jonathan Browning fue mucho más que el padre de John. El joven John aprendió de él los principios fundamentales de la armería tradicional: trabajar el metal, ajustar piezas, fabricar mecanismos, comprender la relación entre cada componente de un arma. Pero John tenía una característica especial: no se conformaba con que un mecanismo funcionara, quería saber si podía funcionar mejor. Esa obsesión sería constante durante toda su vida. En lugar de aceptar las soluciones existentes, Browning buscaba constantemente una alternativa. Su filosofía podía resumirse de una manera sencilla: si algo podía hacerse más simple, resistente y eficiente, había que intentarlo. Durante su juventud comenzó a experimentar con sus propios diseños. En la década de 1870 desarrolló el concepto de un rifle de un solo disparo, con una acción de recámara que permitía cargar el arma desde atrás. En aquella época todavía existían numerosos rifles que utilizaban mecanismos relativamente complejos o anticuados. Browning buscaba algo diferente, quería una acción fuerte, sencilla y rápida de utilizar. En 1879 presentó la solicitud de patente de su primer gran diseño. El 7 de octubre de 1879 recibió la patente estadounidense número 220.271 para su rifle de retrocarga de un solo tiro. Tenía solamente 24 años. Aquel fue el comienzo oficial de una carrera extraordinaria. El siguiente paso fue decisivo. La compañía Winchester Arms se interesó por el diseño de Browning. Winchester ya era una de las grandes compañías estadounidenses de armas de repetición. Su nombre estaba relacionado especialmente con los rifles de palanca que se habían convertido en símbolos del oeste. La empresa comprendió rápidamente que aquel joven armero de Utah tenía algo especial. El diseño de Browning terminó convertido en el famoso Winchester modelo 1885, un rifle de un solo tiro reconocido por su sólida acción. La relación entre Browning y Winchester se convertiría en una de las colaboraciones más importantes de la historia de las armas de fuego. Durante los años siguientes, Browning diseñaría numerosos mecanismos que Winchester llevaría a producción. La cronología de Browning registra que en 1883 comenzó la alianza con T.G. Bennett, director de Winchester, relación que se prolongaría durante aproximadamente 2 décadas. Browning no solamente diseñaba armas, estaba cambiando la manera de pensar sobre ellas. Una de sus grandes obsesiones era aumentar la velocidad con la que un tirador podía realizar los disparos sin sacrificar confiabilidad. El siguiente paso natural fueron los rifles de repetición y las escopetas. Diseñó mecanismos de palanca, cerrojo y posteriormente sistemas accionados por el retroceso y por los gases generados durante el disparo. La gran revolución estaba comenzando.
A finales de la década de 1880, Winchester pidió a Browning que trabajaran una escopeta de repetición accionada mediante una palanca. Browning estudió el problema y llegó a otra conclusión. Pensó que una corredera podía ser una solución más práctica. El resultado fue un sistema de escopeta de bombeo que patentó en 1888. La importancia de este desarrollo fue enorme. Las escopetas de corredera terminarían convirtiéndose en una de las plataformas más populares de la historia. La idea básica era sencilla. El tirador accionaba manualmente el guardamanos hacia atrás y hacia adelante para extraer el cartucho disparado y alimentar otro. Una solución aparentemente sencilla, pero que demostraba una de las grandes virtudes de Browning: convertir mecanismos complicados en sistemas relativamente simples. Durante la década de 1890 ocurrió algo todavía más importante. Browning comenzó a estudiar seriamente la posibilidad de utilizar la energía producida durante el disparo para realizar automáticamente parte del ciclo de funcionamiento del arma. En términos generales, el disparo generaba energía, ¿por qué desperdiciarla? Browning comenzó a experimentar con mecanismos capaces de aprovechar el retroceso o los gases para realizar operaciones que anteriormente tenía que efectuar manualmente el usuario. Ese concepto cambiaría para siempre las armas de fuego. La cronología de Browning registra una patente presentada en 1892 relacionada con una ametralladora accionada por gases y alimentada mediante cinta. El diseño fue posteriormente producido por Colt. La Marina estadounidense probó el arma en la década de 1890 y terminó adquiriendo ejemplares. El desarrollo de la ametralladora fue uno de los grandes saltos tecnológicos de Browning. La capacidad de utilizar automáticamente la energía del disparo permitió crear armas capaces de mantener una cadencia de fuego muy superior a la de los rifles convencionales. El modelo derivado del trabajo de Browning fue producido por Colt y tuvo uso militar. Participó en conflictos estadounidenses de finales del siglo XIX y principios del XX. La experiencia obtenida durante esos años sería fundamental. Browning todavía no había terminado. A finales del siglo XIX y principios del XX, Browning comenzó a concentrarse cada vez más en las pistolas semiautomáticas. Su trabajo dio origen a una familia de armas que terminaría teniendo una enorme influencia internacional. Uno de sus diseños más importantes fue la pistola que se convertiría en la Browning modelo 1900, fabricada por Fabrica Nacional en Bélgica. El éxito de aquella pistola fue extraordinario, era relativamente compacta y utilizaba un mecanismo semiautomático. La influencia de Browning comenzó entonces a extenderse mucho más allá de Estados Unidos. La enciclopedia Treccani señala que Browning se dio numerosas licencias a la Fábrica Nacional y destaca especialmente la pistola modelo 1900. La relación con Fábrica Nacional, conocida como FN, sería fundamental durante los últimos años de su carrera. Bélgica se convirtió en uno de los centros de producción de muchos diseños de Browning. Aquello también explica por qué algunas de sus armas más famosas terminaron siendo producidas tanto en Estados Unidos como en Europa. Browning viajaba a Bélgica para trabajar directamente con los ingenieros y técnicos de FN. No era un inventor que simplemente entregaba dibujos y se marchaba. Quería participar en el desarrollo, observar prototipos, probar mecanismos, encontraba fallas, los modificaba y volvía a probarlos. Ese proceso se repetía una y otra vez. Probablemente ninguna pistola está más relacionada con el nombre de John Moses Browning que la Colt M1911. A comienzos del siglo XX el ejército estadounidense buscaba una pistola semiautomática de gran potencia y confiabilidad. Browning desarrolló un diseño basado en el funcionamiento por retroceso corto y un sistema de bloqueo del cañón. El resultado fue presentado en las pruebas militares. Después de distintas modificaciones y evaluaciones, el diseño fue adoptado oficialmente en 1911. Nació así la Colt M1911. Su calibre original fue el .45 ACP. La pistola se convertiría en una de las armas militares más famosas del siglo XX. El Salón Internacional de Inventores señala que el diseño de Browning fue adoptado como pistola reglamentaria estadounidense en 1911. La M1911 no era solamente una pistola poderosa, también representaba una filosofía de diseño, robustez, simplicidad mecánica y confiabilidad. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, Browning ya era uno de los diseñadores de armas más importantes del mundo, pero el conflicto llevó sus diseños a un nivel completamente diferentes. Los ejércitos necesitaban armas automáticas capaces de proporcionar una enorme cantidad de fuego. Browning trabajó intensamente en ametralladoras. Su experiencia acumulada durante décadas comenzaba a dar frutos. Uno de sus grandes desarrollos fue la Browning M1917, una ametralladora pesada refrigerada por agua. Browning había trabajado durante años en el concepto. En 1917 presentó un diseño mejorado que sería evaluado por el ejército estadounidense. La prueba resultó favorable. El arma
arma fue adoptada y posteriormente utilizada por las fuerzas estadounidenses. La primera utilización en combate de la M1917 se produjo en Francia en septiembre de 1918, durante las últimas etapas de la Primera Guerra Mundial. La M1917 tenía una característica fundamental: podía mantener fuego automático durante largos periodos gracias a su sistema de refrigeración. Su papel no consistía en ser transportada como un rifle común, era un arma de apoyo. Su misión era proporcionar fuego sostenido. Browning también trabajó en un concepto completamente diferente, un arma automática que pudiera acompañar a la infantería. El resultado fue la Browning Automatic Rifle, conocido como BAR. El BAR combinaba características de un rifle y de un arma automática de apoyo. Fue adoptado por Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, aunque su entrada en combate durante ese conflicto fue limitada. Después tendría una vida mucho más larga. El BAR continuó utilizándose durante la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos posteriores. El Museo Nacional de Inventores incluye al BAR entre las principales armas desarrolladas a partir del trabajo de Browning. Después de la Primera Guerra Mundial, el trabajo de Browning continuó evolucionando. El ejército estadounidense buscaba una ametralladora más ligera y práctica que la M1917. De esa evolución surgiría la Browning M1919, una ametralladora de calibre .50 refrigerado por aire. La M1919 tendría una carrera extraordinariamente larga. Fue empleada durante la Segunda Guerra Mundial, Corea y posteriormente otros conflictos. Su diseño demostró nuevamente la capacidad de Browning para crear mecanismos resistentes y adaptables, pero quizá el legado militar más impresionante de Browning fue su trabajo con la ametralladora pesada de calibre .50, la Browning M2. Derivada del trabajo de Browning, se convertiría en una de las armas automáticas más longevas de la historia militar. Su calibre es 12.7 x 99 mm NATO o .50 BMG. El arma fue desarrollada para proporcionar una capacidad de fuego mucho mayor contra objetivos que requerían más potencia que las armas de calibre .30. La M2 podía instalarse en vehículos, barcos, posiciones defensivas y aeronaves. Su longevidad es extraordinaria. Décadas después de la muerte de Browning, su diseño continuó siendo reconocido y utilizado. Es difícil encontrar un ejemplo más claro de la influencia que tuvo. Browning no estaba interesado exclusivamente en armas militares, también revolucionó las armas deportivas. Uno de sus diseños más importantes fue la Browning Auto 5, una escopeta semiautomática. Fue una de las primeras escopetas semiautomáticas comerciales exitosas y se convirtió en uno de los grandes clásicos de la historia de la caza. El mecanismo utiliza la energía del retroceso para realizar automáticamente el ciclo de funcionamiento. La Auto 5 comenzó a producirse en Europa y posteriormente tuvo versiones fabricadas en Estados Unidos. La propia cronología de Browning señala que la producción de la Auto 5 comenzó en FN en 1903 y posteriormente pasó a otros fabricantes. Otro de sus diseños importantes fue un rifle semiautomático de pequeño calibre. En 1912, Browning presentó las primeras patentes relacionadas con el que posteriormente se conocería como Browning SA-22. La producción comenzó en FN en 1914 y posteriormente pasó a Remington y a Browning Arms. Su diseño destacó por ser compacto y práctico. Fue pensado principalmente para tiro deportivo y cacería menor. Una vez más, Browning demostraba que podía aplicar sus conocimientos tanto a enormes armas militares como a armas pequeñas para uso deportivo. A pesar de su enorme éxito, Browning no llevaba una vida de celebridad. Era principalmente un inventor y armero. Prefería trabajar en su taller, podía pasar horas examinando una pieza, realizaba modificaciones constantemente. Para Browning, el proceso no terminaba cuando el arma disparaba. El objetivo era conseguir que funcionara correctamente, de manera confiable y con la menor cantidad posible de complicaciones. Esa mentalidad fue una de las razones de su éxito. Durante su vida, Browning registró alrededor de 128 patentes relacionadas con armas de fuego, pero lo realmente impresionante no es únicamente el número, es la variedad. Diseñó mecanismos para rifles de un solo tiro, rifles de palanca, rifles de cerrojo, escopetas de corredera, escopetas semiautomáticas, pistolas semiautomáticas, rifles automáticos, ametralladoras, mecanismos de retroceso, mecanismos accionados por gases. Su carrera prácticamente siguió toda la evolución de las armas de fuego modernas. Uno de los secretos de su éxito fue que no se limitaba a crear conceptos completamente nuevos. Muchas veces tomaba una idea existente y encontraba una manera de hacerla mucho mejor. Esto es importante. La historia de la ingeniería rara vez avanza únicamente mediante inventos completamente originales. También avanza mediante mejoras. Browning fue extraordinariamente bueno en eso. Tomaba un problema, lo descomponía, analizaba cada pieza, eliminaba lo innecesario y construía nuevamente el mecanismo. Durante aproximadamente 20 años, Browning y Winchester colaboraron estrechamente. De esa relación surgieron numerosos diseños importantes. Entre ellos estuvieron rifles y escopetas que posteriormente se convertirían en clásicos.
hijos, pero la relación no siempre fue sencilla. Browning era un inventor, Winchester era una empresa. El inventor quería seguir desarrollando ideas, la empresa necesitaba evaluar costos, producción y mercado. Estas diferencias terminarían haciendo que Browning buscara nuevas oportunidades y las encontró en Europa. La relación entre Browning y Fábrica Nacional fue especialmente importante para sus pistolas y algunas armas deportivas. Bélgica tenía una industria armamentística muy desarrollada. FN estaba interesada en los diseños de Browning. La cooperación resultó extraordinariamente productiva. Durante las primeras décadas del siglo XX, FN fabricó varias de sus creaciones. Browning terminó pasando largas temporadas trabajando en Lieja, y prácticamente allí terminarían sus días. Uno de los diseños más famosos relacionados con Browning fue la pistola que posteriormente se conocería como Browning High Power. Sin embargo, hay una precisión histórica importante. Browning comenzó a trabajar en el concepto, pero murió antes de que el diseño final fuera completado. El desarrollo posterior estuvo relacionado con el ingeniero belga Dieudonné Saibe. La pistola finalmente apareció en la década de 1930, por eso, aunque suelen conocerse como una creación de Browning, su diseño final pertenece también a Saibe. Esto demuestra que la influencia de Browning continuó incluso después de su muerte. En los últimos años de su vida, Browning continuó trabajando, no se retiró. En 1923 presentó patentes relacionadas con una escopeta de 2 cañones superpuestos. El proyecto se convertiría en la Browning Superposed. La cronología oficial de Browning registra las primeras patentes de esta escopeta en octubre de 1923, pero Browning nunca llegaría a ver la producción definitiva del arma. El 26 de noviembre de 1926, John Moses Browning se encontraba en la fábrica FN en Lieja, Bélgica. Tenía 71 años, todavía estaba trabajando, su corazón falló. Murió mientras desarrollaba su último gran proyecto. La propia historia de Browning señala que sufrió un ataque cardíaco fatal mientras trabajaba en la escopeta Superposed. Es difícil imaginar un final más apropiado para un hombre cuya vida había estado dedicada prácticamente por completo a inventar y perfeccionar mecanismos. John Moses Browning murió con las herramientas todavía cerca. Browning había muerto, pero sus diseños apenas estaban comenzando una nueva etapa. La M1917 continuó utilizándose. La M1919 se convirtió en una de las ametralladoras más importantes del ejército estadounidense. La M2 se transformó en un símbolo de la potencia de fuego estadounidense. El BAR acompañó a soldados durante la Segunda Guerra Mundial. La M1911 se convirtió en una de las pistolas militares más famosas del mundo. La Auto 5 se convirtió en un clásico de la cacería y sus mecanismos siguieron influyendo en generaciones posteriores de diseñadores. Aunque John Moses Browning murió en 1926, muchas de sus armas estuvieron presentes durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados estadounidenses utilizaron armas basadas directamente en sus diseños. La M1919 y la M2 tuvieron papeles importantes. El BAR también fue ampliamente utilizado. La M1911 acompañó a soldados, marines y oficiales. Así, un inventor que había muerto casi 2 décadas antes de Pearl Harbor seguía teniendo una presencia enorme en el campo de batalla. La historia continuó después de 1945. La M1919 y la M2 siguieron utilizándose durante la Guerra de Corea. La M2 también continuó apareciendo en conflictos posteriores, incluidos la Guerra de Vietnam. La cronología histórica de Browning señala que la ametralladora de calibre .30, derivada de su trabajo, permaneció en servicio activo hasta los primeros años de la Guerra de Vietnam. Pocos diseñadores pueden presumir de que sus mecanismos hayan permanecido relevantes durante tantas décadas. La importancia de Browning no se reduce a una lista de armas famosas. Su verdadero legado está en los mecanismos. Browning ayudó a convertir las armas de fuego de finales del siglo XIX en las armas automáticas y semiautomáticas que dominarían el siglo XX. Su trabajo ayudó a establecer principios de funcionamiento que posteriormente serían utilizados por numerosos diseñadores. En otras palabras, Browning no solamente diseñó armas, diseñó soluciones, y esas soluciones podían adaptarse a armas completamente diferentes. Entre las creaciones y desarrollos más importantes relacionados con él se encuentran Winchester modelo 1885, uno de sus primeros diseños importantes comercializados por Winchester; el Winchester modelo 1892, un rifle de palanca asociado a Browning y convertido en uno de los clásicos del oeste; Winchester modelo 1894, otro rifle histórico cuya evolución estuvo influida por su trabajo; Browning Auto 5, una de las grandes escopetas semiautomáticas de la historia; Browning modelo 1900, una pistola semiautomática fabricada por FN; Colt M1911, su pistola militar más famosa; Browning Automatic Rifle BAR, un rifle automático utilizado por Estados Unidos durante décadas; Browning M1917,
ametralladora pesada refrigerada por agua; Browning M1919, ametralladora refrigerada por aire; Browning M2, ametralladora pesada de calibre .50, que se convirtió en una de las armas automáticas más longevas de la historia; el Browning Superposet, su gran proyecto final de escopeta superpuesta. John Moses Browning perteneció a una generación de inventores que transformaron completamente la tecnología del siglo XIX, pero mientras otros diseñadores se concentraban en una categoría específica, Browning trabajó prácticamente en todas: rifles, escopetas, pistolas, ametralladoras, armas militares, armas deportivas, mecanismos automáticos, y en prácticamente cada área dejó una huella. Su capacidad para observar un problema y encontrar una solución sencilla lo convirtió en una figura excepcional. Una de las características más impresionantes de Browning era su carácter práctico. No era el típico inventor que desarrollaba una teoría y esperaba que alguien más construyera el producto. Era un hombre de taller. Le gustaba fabricar prototipos, probarlos, encontrar fallas, modificar las piezas, volver a probar y repetir el proceso. Esta conexión directa entre diseño y fabricación fue una de sus grandes ventajas. Hay una enorme paradoja en su legado. Browning diseñó armas para usos completamente diferentes. Algunas estaban destinadas a cazadores, otras a deportistas, otras a soldados, y otras fueron diseñadas específicamente para proporcionar enormes cantidades de fuego automático. Por eso su legado puede completarse desde diferentes perspectivas. Para algunos fue un extraordinario ingeniero, para otros uno de los mayores diseñadores de armas de la historia, pero incluso sus críticos difícilmente pueden negar la magnitud de su influencia tecnológica. El Museo Nacional de Inventores y otras instituciones históricas lo consideran una figura fundamental en el desarrollo de las armas modernas, y existe una razón para ello. Durante su vida, el mundo pasó de los rifles de repetición manual a las armas semiautomáticas y automáticas. Browning estuvo presente prácticamente durante toda esa transición. Nació cuando las armas de fuego todavía pertenecían a una era tecnológica anterior. Murió cuando las ametralladoras, pistolas semiautomáticas y rifles automáticos ya formaban parte de los arsenales modernos. Cuando John Moses Browning murió en 1926, el mundo estaba a punto de entrar en una nueva época. La aviación militar estaba creciendo, los vehículos blindados evolucionaban, las ametralladoras se habían convertido en armas fundamentales, las pistolas semiautomáticas comenzaban a extenderse, y muchas de las tecnologías que definirían la guerra del siglo XX tenían alguna relación directa o indirecta con los conceptos que Browning había ayudado a desarrollar. Pero lo más impresionante es que su trabajo todavía no ha terminado. Sus hijos, otros ingenieros y las compañías que habían adquirido sus diseños continuarían desarrollándolos. John Moses Browning murió hace casi un siglo. Sin embargo, su apellido continúa siendo reconocido internacionalmente. La marca Browning conserva su nombre, museos exhiben sus armas, coleccionistas buscan sus diseños, historiadores estudian sus patentes, y las armas derivadas de sus mecanismos han formado parte de la historia militar y deportiva durante generaciones. Su influencia fue tan grande que muchas personas que jamás han estudiado la historia de las armas probablemente han visto alguna vez una M1911, una M2, una Auto 5 o un rifle basado en uno de sus mecanismos. John Moses Browning comenzó su vida en un pequeño taller de Utah. No nació dentro de una gran compañía armamentística, no fue un general, no fue un militar. Fue el hijo de un armero que aprendió desde niño a trabajar el metal y a comprender los mecanismos. Su curiosidad lo llevó a crear su primer rifle. Ese primer diseño llamó la atención de Winchester. Después llegaron las escopetas, los rifles de repetición, las pistolas semiautomáticas y finalmente las armas automáticas. Su nombre quedó ligado a compañías como Winchester, Colt, Remington y FN. Diseñó la base de algunas de las armas más famosas del siglo XX, y cuando murió en 1926 todavía estaba trabajando. Quizá esa sea la mejor manera de describir a John Moses Browning, un inventor que nunca dejó de buscar una forma mejor de hacer las cosas. Su mayor legado no fue solo un arma, fue una manera de diseñar, la capacidad de observar un mecanismo, encontrar su debilidad y preguntarse ¿cómo puedo hacerlo mejor? Esa pregunta convirtió a un joven armero de Utah en uno de los diseñadores de armas más influyentes de todos los tiempos.